María Francisca Morales, yo soy médico familiar del adulto y hoy día les voy a presentar de epigastralgia crónica o recurrente. Para partir, vamos a hablar de dos casos clínicos que la idea es que podamos resolver a lo largo de la clase. El primero se trata de una mujer joven de 35 años que refiere a un cuadro de 10 meses de evolución de una molestia epigástrica postprandial todos los días de carácter sordo asociado a distensión abdominal y sensación de plenitud. Refiere que todo le cae mal, niega pirosis o regurgitación, deposiciones Bristol 4 diarias, sin cambio en molestia ante paso de gases o deposiciones, sin síntomas de alarma, sin antecedente familiar de cáncer gástrico. Y en su anamnesis remota destaca que fuma 5 cigarrillos al día. Por otro lado, tenemos Carlos, un hombre de 52 años, que refiere a un cuadro de 3 meses de evolución de una molestia epigástrica también intermitente que describe como urente 1 a 3 veces por semana. Pirosis y regurgitación ocasional ante consumo de comidas altas en grasas, sin disfagia, sin baja de peso, sin sangrado digestivo, tampoco con antecedente familiar de cáncer digestivo, y en su anamnesis remota él es hipertenso y tiene dislipidemia, y un tabaquismo suspendido hace 5 años con un IPA de 10. Entonces, teniendo esos casos en mente, vamos a hablar de epigastralgia crónico recurrente. Y hablar de epigastralgia crónico recurrente es hablar de dispepsia, porque la dispepsia es un conjunto heterogéneo de síntomas atribuibles a la región gastroduodenal. Es un síndrome muy común, de seguro a todos les ha tocado acá recibir a pacientes con dispepsia. Ocurre en 20 a 30% de la población general, es más frecuente en mujeres, en personas que fuman y también en usuarios de antiinflamatorios. Y el 70% de las dispepsias corresponden a dispepsias funcionales. La definición de dispepsia funcional, de acuerdo a Roma 4 del 2016, son uno o más de los siguientes síntomas, que pueden ser plenitud postprandial o saciedad precoz o dolor o ardor epigástrico, que están descritos en la imagen. Para que sea una dispepsia funcional, tiene que haber ausencia de una patología estructural que explique los síntomas. Entonces, sí o sí tiene que haber una endoscopía para poder hacer el diagnóstico de dispepsia funcional. Los síntomas tienen que haber estado presentes en los últimos 3 meses y haber iniciado hace al menos 6 meses. Dentro de la dispepsia funcional hay dos síndromes, el síndrome de distrés postprandial, que es los primeros dos síntomas, plenitud postprandial y saciedad o saciedad precoz, al menos 3 días a la semana. Y por otro lado, el síndrome de dolor epigástrico, que es dolor o ardor epigástrico, al menos una vez a la semana. Cuando vemos la frecuencia de estos dos síndromes, al menos en estudios de comunidad, es más frecuente el síndrome de distrés postprandial. Y el tema con la dispepsia funcional, ¿cierto? Que es, si bien es la más común, es un diagnóstico de descarte y que nos obliga, ¿cierto?, a hacer una endoscopía, que es un estudio caro, ¿verdad? Y que de todas maneras, pues, por su precio, no es factible de hacer a todas las personas con dispepsia. Entonces, aquí nos enfrentamos a la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos con estos pacientes con dispepsia, ¿cierto? Y nuestra primera como idea podría ser, bueno, a mí siempre me enseñaron a hacer una buena historia clínica, así que eso es lo que voy a hacer. Pero cuando vemos los estudios, por ejemplo, les muestro este, que es una revisión del 2006, en que se ve cómo logran diagnosticar médicos de atención primaria, gastroenterólogos y un computador, si es que logran diferenciar entre una dispepsia funcional o una dispepsia orgánica. Este estudio es una revisión de 15 estudios con casi 5.000 pacientes, en que se ve que los médicos de atención primaria, para distinguir entre una dispepsia funcional versus una orgánica, tienen una sensibilidad del 67 al 95% y una especificidad súper bajita del 25 al 52%. Cuando vemos los especialistas, los gastroenterólogos, se comportan un poco mejor, sobre todo en la especificidad, pero no es mucho mejor. O sea, una sensibilidad del 59 al 86% con una especificidad del 63 al 71%. Esto les da LR positivo respectivamente 1.3 y 1.9 y negativos de 0,66. Entonces, si bien los diagnósticos tanto de médicos de atención primaria como de gastroenterólogos son mejor que el azar, no son muy buenos
para poder diferenciar entre una dispepsia funcional y una orgánica. Entonces, ahora sí que sí, nos quedamos bien atrapados y decimos, bueno, ¿cómo la enfrentamos, verdad? Y yo creo que lo primero es ver los diagnósticos diferenciales. Entonces, em, lo más común, ¿cierto?, es la dispepsia funcional, pero también pueden haber otras condiciones graves, como una neoplasia esofágica o gástrica. También puede haber un reflujo gastroesofágico, una esofagitis erosiva, úlcera péptica, infección por helicobacter o gastritis crónica, patología biliar o pancreática, fármacos dentro de los cuales hay muchos que sí usamos en APS, como antibióticos, corticoides, fierro, metformina, antiinflamatorio, opiáceo, em, trastornos de la motilidad y enfermedad inflamatoria intestinal como enfermedad de Crohn. Entonces, ¿en qué nos deberíamos enfocar en nuestra historia? Lo primero es la caracterización de los síntomas, ¿cierto? Como todo síntoma de dolor, debemos ver agravantes, atenuantes, ¿cierto? Es muy bueno ver un calendario de síntomas para poder realmente determinar cómo se comportan los síntomas en el tiempo y con qué agravantes y atenuantes, ¿cierto? También ver asociación con otros trastornos funcionales como síndrome de intestino irritable, cefalea tensional crónica, por ejemplo. Ver el uso de tabaco o el uso de alcohol, de medicamentos, como mencionamos, las comorbilidades y los antecedentes personales y familiares, sobre todo de neoplasia. Y también enfocarnos en síntomas de alarma. Los síntomas de alarma de la dispepsia son la edad como primer síntoma, o sea, como primer antecedente. En mayores de 40 años, algunas guías dicen mayores de 55, mayores de 60 años y sobre todo si el dolor es de inicio tardío, o sea, un paciente nunca ha tenido dolor y empieza con dolor tarde en su vida, eso sería un síntoma de alarma. El antecedente familiar de primer grado cáncer, la baja de peso no intencionada, vómitos persistentes, disfagia progresiva, sangrado digestivo, ictericia, anemia, masa abdominal o adenopatías. Y vemos por qué los síntomas de alarma son importantes. Bueno, nuestro segundo diagnóstico diferencial, ¿cierto? La neoplasia. En Chile, el cáncer gástrico tiene alta incidencia, tal como en países como Japón, Costa Rica y Singapur. De acuerdo a datos de GloboCan de 2022, el cáncer gástrico es el tercer más frecuente entre los cánceres para hombres y el cuarto más frecuente para mujeres. Y es un cáncer con elevada mortalidad. Es el segundo cáncer que más muertes genera en Chile. Por eso tenemos, ¿cierto? Tenemos un GES de cáncer gástrico en que nos dice que toda persona sobre 40 años con una epigastralgia de más de 15 días debería hacerse una endoscopia. Entonces ya sabemos cómo enfrentarnos a la primera parte de la dispepsia, ¿cierto? Vemos si el paciente tiene síntomas de alarma o si es mayor a 40 años y tiene una epigastralgia de más de 15 días, y ahí sí le deberíamos hacer una endoscopía, derivarlo para endoscopía con protocolo Sydney y test de ureasa. Y me voy a detener un poquito en el protocolo Sydney, que es un protocolo de 5 biopsias que nos permite ver el riesgo futuro de cáncer gástrico del paciente y nos permite discriminar un intervalo de control. Entonces, un paciente, por ejemplo, con un Olga de bajo grado, sin helicobacter, sin antecedente familiar de cáncer gástrico, podría no justificarse un control siguiente. En cambio, un paciente que tiene, por ejemplo, con resultado de sus biopsias un Olga 3 o 4, correspondería hacerle una endoscopia anual y el intervalo de control tiene que ver con ojalá pesquisar un cáncer en su etapa precoz. Y otra cosa que es particular de nuestro país, ¿cierto? Es la patología biliar. Chile es un país de muy alta prevalencia de colitiasis y también uno de los países con más alta mortalidad por cáncer de vesícula. Y es por eso también que tenemos el GES de la colecistectomía preventiva para personas de 35 a 49 años que tengan sospecha, ¿cierto? Y en eso vamos a ver dolor postprandial, en general con comida más copiosa, ¿cierto? Y entonces tener más énfasis en mujeres de mayor edad, con sobrepeso o obesidad, de raza mapuche también está como dentro de los factores de riesgo. Entonces vamos avanzando en nuestro algoritmo. Síntomas de alarma o paciente mayor de 40 años con síntomas de más de 2 semanas, endoscopía, protocolo Sydney, test de ureasa.
si tiene factores de riesgo o síntomas de colelitiasis, le hacemos una ecografía abdominal y si no, ¿cómo seguimos? Entonces, aquí tenemos que ver cuál es lo más frecuente y qué es lo que nos recomiendan las guías. Y para eso les voy a presentar el siguiente estudio, que es una revisión sistemática de 15 estudios en que se evaluaron pacientes con y sin dispepsia y se les realizaron endoscopía a la gran mayoría de los pacientes, de tal manera que se hicieron casi 42.000 endoscopías y el porcentaje de pacientes con dispepsia era un 40% de los que se hicieron endoscopía. Y vemos los hallazgos de los resultados de esta endoscopía. Entonces, vemos que el 80,3% de los pacientes no tuvo hallazgos patológicos en la endoscopía. Eso es súper relevante. Em, y en pacientes que tuvieron hallazgos, lo más común, casi un 12% era esofagitis erosiva, un 7% úlcera péptica, un 0,6% esófago de Barrett y de cáncer era un 0,006%. Entonces, muy bajito. Y cuando se comparan pacientes con o sin dispepsia, o sea, en el fondo, cuál era la capacidad de la dispepsia para poder, el síntoma de dispepsia para poder darnos indicios de que el paciente pueda tener una patología orgánica, lo único que resultó positivo fue la úlcera péptica. O sea, los pacientes con dispepsia versus los que no tienen dispepsia tienen más úlcera péptica, con un OR de 1,6 y dentro de esas úlceras pépticas lo más frecuente era la úlcera duodenal. Entonces, este estudio nos concluye que en general la mayoría de los pacientes con dispepsia no va a tener hallazgos endoscópicos relevantes y por tanto nos sugiere que hagamos tratamiento de los pacientes con dispepsia de manera empírica, si no presentan síntomas de alarma. Nosotros también nos podríamos cuestionar en este estudio, bueno, en nuestro país tenemos mucha mayor incidencia, ¿cierto?, de cáncer gástrico. Pero la verdad es que dentro de los 15 estudios que lleva incluidos en esta revisión sistemática, 10 de ellos son de países asiáticos, donde la incidencia de cáncer gástrico podría ser comparable con la nuestra. Y cuando se comparó los países asiáticos versus los países occidentales, no hubo diferencia en el hallazgo de cáncer gástrico. Entonces, podríamos también decir que incluso para un país como nosotros, que tenemos alta incidencia de cáncer gástrico, la probabilidad de encontrar un cáncer gástrico en un paciente con dispepsia es bien baja. Por tanto, si el paciente no presenta síntomas de alarma y no presenta ciertos síntomas o factores de riesgo para colelitiasis, podemos tratar empíricamente. Y aquí vamos a ver cómo avanzar. Entonces, hay distintas recomendaciones, todas las guías son súper concordantes en cuanto a cuáles son las recomendaciones. La alimentación es lo único que no estaría recomendado en todas las guías que yo revisé, pero los siguientes tratamientos sí estaban recomendados en todas las guías. Entonces, de alimentación, los alimentos asociados con dispepsia son sobre todo aquellos altos en grasa. También están descritos altos en gluten, los alimentos FODMAP, ¿cierto? La cafeína y el alcohol. El alcohol no en todas sus formulaciones, pero algunos tipos de alcohol sí estaban asociados a dispepsia. Y cuando nosotros nos enfrentamos a los pacientes para entregarle una recomendación de nutricional, lo mejor hacerlo es hacerlo de manera individualizada. Porque, por ejemplo, cuando uno indica una dieta FODMAP de manera muy estricta, puede generar a la larga o puede estar asociado con trastorno de la alimentación o déficit nutricional. Entonces, lo ideal es que el paciente pueda hacer un calendario de sus síntomas y educar al paciente en este calendario en ver si existen asociaciones de estos alimentos para su caso en particular con sus síntomas. Yo les dejé en diapositivas ocultas algunas guías de FODMAPs como para poder revisarlas y ver cuáles son los alimentos que más fermentación generan. La segundo pilar de tratamiento, que este sería uno de los primeros indicados por las guías con recomendación fuerte y alta calidad de evidencia, es la erradicación del Helicobacter pylori. En primer lugar, el Helicobacter pylori es más común en pacientes con dispepsia funcional versus pacientes sin dispepsia. Y cuando
pacientes con dispepsia no estudiada se tratan, o sea, primero se estudian si tienen Helicobacter y se tratan con tratamiento antibiótico versus placebo. Aquellos pacientes tratados tienen menos síntomas persistentes a largo plazo, con un RR de 0,81 y un número necesario a tratar de 7. El efecto tiende a ser a mayor plazo, es decir, cuando se comparan pacientes en la respuesta a su tratamiento de 6 meses versus a 12 meses, la respuesta es mejor a 12 meses. Y también, obviamente, el tratamiento del Helicobacter nos sirve para la prevención de úlceras pépticas, es un cancerígeno tipo 1, por tanto, para la prevención de cáncer gástrico. Y por último, estudios también que ven la costo-efectividad, ven que pacientes que fueron testeados por Helicobacter pylori y tratados versus pacientes, una rama de pacientes que se les hizo endoscopia precoz, no tienen resultados distintos. Por tanto, en cuanto a la costo-efectividad, esta medida tiene alta recomendación, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos la indicación de erradicación del Helicobacter pylori? Bueno, primero tenemos que pedirle el test de antígeno en deposiciones. Y ahí hay dos tipos de test. Están los inmunoensayos enzimáticos y también los inmunocromatográficos, que son los test rápidos. Em, los inmunoensayos enzimáticos son más caros y no tienen código FONASA, pero tienen muy buena sensibilidad y especificidad. Los inmunocromatográficos tienden a tener un poquito menor sensibilidad y especificidad. De todas maneras, es una buena recomendación hacerlo. La correlación entre ambos es de un 95% y cuando se toman estos test hay que recordar evitar hacerlo con síntomas de diarrea aguda, suspender antibióticos por 4 semanas e IVP por 2 semanas, previo a la toma de exámenes. Y aquí, ¿cómo hacemos la erradicación del Helicobacter pylori? Bueno, aquí en el fondo lo que yo quería dejar en la presentación es que, de acuerdo al tratamiento de la guía GES del 2013, este tratamiento ya está obsoleto por la alta resistencia que tenemos en Chile a la claritromicina, que es más del 15%. Entonces, la efectividad de este tratamiento es casi el 82%. Y hay tratamientos nuevos que son más efectivos, dentro de los cuales está la terapia dual, la cuadriterapia concomitante y la cuadriterapia con bismuto. De los tratamientos nuevos, los mejores por su capacidad de erradicación, 93 y 97%, serían los con cuadriterapia. Y en relación a los efectos adversos, uno podría pensar que la terapia dual podría tener menos efectos adversos que la cuadriterapia concomitante, pero la verdad es que estudios muestran que la cuadriterapia concomitante tiene un poquito menos de efectos adversos que la terapia dual. El tercer pilar serían los inhibidores de bomba de protones. Entonces, los IVP en dosis simple una vez al día em, versus placebo ayudan a pacientes con dispepsia no estudiada. Los pacientes tratados con IVP tienen menos síntomas persistentes que aquellos tratados con placebo con un NNT de 6. Y cuando se compararon IVP versus antagonistas H2, en una revisión de 7 RCTs no hubo diferencia, sin embargo, la calidad de esa evidencia fue muy baja y de los 7 RC3, 4 estudios favorecían al uso de IVP. Además, los expertos, por un tema de plausibilidad biológica y costo, recomiendan el uso de IVP. Entonces, aquí lo que podemos hacer es usar omeprazol, esomeprazol o lansoprazol en dosis baja una vez al día por 8 semanas. Y para el efecto máximo, recordar usarlo 30 a 60 minutos de la primera comida. Y ojo con usar los prolongados. El tratamiento serían 8 semanas. El uso prolongado de IVP sí está asociado a efectos adversos significativos, como enfermedad renal crónica, fractura ósea, infección por Clostridium difficile, neumonía, déficit de vitamina B12. Me salté uno. Ah, no, ahí estoy bien. El cuarto tratamiento serían los psicofármacos. Y aquí la evidencia y la recomendación es un poquito más baja, una recomendación condicional y baja calidad de evidencia. Se probaron antidepresivos tricíclicos,
amitriptilina e imipramina versus placebo, pero esto se probó solo para pacientes con dispepsia funcional diagnosticada, o sea, pacientes con endoscopia realizada. Y aquí fueron efectivos con un RR de 0,74 para síntomas persistentes y un NT de 6, pero en la calidad de la evidencia fue baja y además los antidepresivos sí tienen efectos adversos significativos, por tanto, por eso es la recomendación condicional. Entonces, esto se puede usar como cuarto pilar y aquí podemos indicar amitriptilina, que es bien disponible en dosis inicial de 10 miligramos en la noche, avanzar hasta 25 miligramos, podría avanzarse hasta 50 miligramos. Lo importante aquí es esperar hasta al menos unos 3 meses, o sea, 12 semanas para ver realmente la efectividad del fármaco. Y ojo con los efectos anticolinérgicos, ¿cierto? Serostomía, constipación, retención urinaria, mareo, sedación, que pueden ocurrir en dosis más altas y en adultos mayores. Y tenemos además los prokinéticos como quinto pilar. Este también con recomendación condicional y muy baja calidad de la evidencia. También se probaron en dispepsia funcional, es decir, con pacientes con endoscopia realizada versus placebo, con un NLT de 12,5. Y específicamente la domperidona tiene un estudio de 7 RCTs con un poco más de 250 pacientes con síntomas digestivos altos en los cuales se vio un NT de 3. Ahora, la calidad de la evidencia fue rankeada como muy baja y por eso la recomendación es condicional. Y acá se recomienda a domperidona intentar usar la dosis más baja inicial, que serían 10 miligramos, y se puede usar hasta 30 miligramos al día. Y el principal efecto adverso, lo que tenemos que tener ojo, es con la prolongación de QT. ¿Ya? Entonces, sobre todo en pacientes eh, mayores o pacientes que usen otros fármacos que también prolonguen el QT, hay que tener cuidado. Y este fármaco además sería más útil en pacientes con síndrome de estrés postprandial. Por último, la psicoterapia em, también es una recomendación con muy baja calidad de la evidencia. Bueno, el estudio de la psicoterapia, el efecto de la psicoterapia, siempre es difícil de realizar. em, y acá, bueno, se vio que en pacientes con dispepsia tiene un RR de 0,53 para síntomas persistentes y un NNT de 3, pero también sabemos que la dispepsia está asociada a síntomas de ansiedad y puede estar correlacionada con otros trastornos de la salud mental. Entonces aquí creo que la evidencia nos ayuda en parte a nuestra decisión clínica. O sea, si nosotros vemos un paciente que además de su dispepsia parece tener síntomas ansiosos, parece tener alguna otra comorbilidad desde el punto de vista de salud mental, de todas maneras podemos recomendar la psicoterapia. Y entonces así queda nuestro algoritmo final. Em, Tenemos un paciente con dispepsia, ¿cierto? Entonces lo primero es evaluar los síntomas de alarma, la edad del paciente, ¿cierto? Y síntomas de más de 2 semanas y sugerir la endoscopía si es necesario con protocolos CIDNITES de UNEASA. Después ver si el paciente tiene síntomas o factores de riesgo para colelitiasis. Si es así, pedirle una ecografía abdominal, que es algo que está disponible en APS. Si no, podemos de todas maneras tratar empíricamente. Y aquí podemos usar lo primero, sería testear al paciente para ver si tiene Helicobacter pylori y testearlo en deposiciones. El test rápido es más barato y tiene código FONASA. Y si sale positivo, ofrecerle tratamiento con cuadriterapia y evaluar en 8 semanas, no solo su respuesta a tratamiento, sino también confirmar la erradicación. Si el paciente no tiene respuesta a tratamiento, entonces podemos probar un curso de omeprazol, esomeprazol, lansoprazol en dosis baja una vez al día por 8 semanas y nuevamente evaluar en 8 a 12 semanas. Y si el paciente no tiene respuesta, ahí podemos probar con amitriptilina o domperidona
domperidona lo vamos a escoger si el paciente tiene síntomas más bien de saciedad precoz em, o de plenitud postprandial. Y entonces la amitriptilina vamos a usar dosis progresivas, nocturnas, ¿verdad? Tenemos que esperar al menos 3 meses para ver la respuesta. La domperidona podemos evaluar su respuesta en 4 a 8 semanas y también considerar la psicoterapia, sobre todo si el paciente tiene síntomas de la esfera de salud mental concomitante. En caso de que una de estas terapias, por ejemplo, no funcione, la amitriptilina o la domperidona, las guías sugieren también probar por 12 semanas y dar un feriado de 1 a 3 meses y reevaluar al paciente y ver cómo va, porque los síntomas de la dispepsia son crónicos y van y vienen, entonces tenemos que ir apoyando al paciente en su curso de enfermedad. Ahora, si nada de esto nos funcionó, de todas maneras vamos a poder hacer una derivación mucho mejor hecha al especialista diciendo que la verdad es que probamos todos estos tratamientos, erradicamos el Helicobacter pylori si estaba presente, ¿cierto? Probamos todas las terapias que nos sugieren las guías y hacemos una derivación para estudio y tratamiento por especialidad mucho más completa. Entonces, con esta información ya podemos resolver estos casos de manera mucho más fácil. En el primer caso, ¿cierto? Tenemos una mujer de 35 años que tiene un dolor, ¿cierto? Que parecía más, si es que tuviéramos que elegir un síndrome funcional, un síndrome de distrés postprandial, ¿cierto? Entonces, lo primero en ella es hacer una consejería antitabáquica y quizás una consejería de alimentación que ella pudiera hacer un calendario de sus síntomas para ver cómo se relacionan con el dolor. A esta paciente podríamos también hacerle una ecografía abdominal para descartar patología biliar y deberíamos testearla por antígeno de Helicobacter en deposiciones. Si sale positivo, deberíamos tratarla con cuadriterapia. Si es que eso no nos funciona, podemos hacer un curso de IBP y si eso no funciona, quizás a ella podemos probar con domperidona o amitriptilina. En el caso clínico B, ¿cierto? Es distinto, es un hombre de 52 años, o sea, más de 40 años, que empezó con estos síntomas de manera reciente, hace 3 meses. Entonces, en él deberíamos sospechar una dispepsia orgánica y deberíamos derivarlo por una endoscopía por sospecha de cáncer gástrico con test de ureasa y biopsia de protocolo Sidney. Eso. Espero les haya servido la clase, espero haya sido práctica y que puedan enfrentarse mejor a sus pacientes con dispepsia. Y cualquier duda me pueden escribir a mi correo. Gracias.